Yo soy Carly, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hablar de 9 libros acerca de creatividad. Para mí la creatividad es sumamente importante para la vida diaria, no tanto en la parte artística o en la parte de los trabajos de diseño y de publicidad, de marketing, sino algo que tenemos que llevar día con día. Todos somos personas creativas en más o menor intensidad, pero yo creo y estoy convencida que la creatividad la podemos desarrollar. Si ustedes tienen un perfil profesional que es muy estricto y que es muy serio y que tienen que dedicarse a hacer cosas como muy específicas, también son personas creativas. Tenemos una concepción errónea de la creatividad como solamente dibujar y colorear y pintar y ser artistas y todo, y no es así. La realidad es que la creatividad nosotros la vemos en todos los días, la vemos en todas las actividades que hacemos, desde cocinar, desde arreglar nuestra ropa, desde cómo decoramos nuestra casa, desde cómo entablamos una conversación con una persona. La creatividad está en todo. Y en este video les voy a dar 9 libros que hablan de la creatividad y que de verdad les van a servir bastante. Son diferentes enfoques de la creatividad, pero al final todos hablan del mismo tema y les van a ayudar en mayor o menor medida dependiendo de cuál sea su ámbito, de cómo se desarrollen y todo, ¿vale? Vamos a empezar con uno de mis favoritos, es Tu crítico interior se equivoca. Este libro me gustó muchísimo, aparte de que la edición es muy bonita, siempre hablo de que los libros son muy bonitos. ¿A qué me refiero con que es bonito? Que estéticamente tiene pues un estilo que no se encuentra todos los días, es de pasta gruesa, vean. Es un libro que desde que tú lo abres ya tiene todo el estilo de, bueno, va a ser un libro bastante diferente probablemente a los que han leído. Miren, este libro nos habla precisamente de esto, que nuestro crítico interior, esa voz interna que todos tenemos, siempre intenta como hacernos a medida que pasan los años un adulto más serio. Entonces a esa voz él la llama que es un cretino y que esa voz no, se equivoca. Nosotros sí podemos seguir siendo ese niño creativo, nosotros sí podemos seguir haciendo actividades que de más grandes nos dicen ya no lo hagas, como colorear. Aquí les voy a dejar la liga de un video que habla sobre libros para colorear, porque lo que este libro recalca es que muchas veces esa voz interna que nosotros tenemos es la que nos sabotea, esa autocrítica es la que nos hace muchísimo daño. Por ejemplo, si tú quieres emprender un negocio o tienes una idea o quieres hacer algo, tu voz interior te dice que todavía no estás listo, no eres lo suficientemente inteligente, no estás preparado para hacerlo ahora, etc. Entonces, lo que habla este libro es de que no escuchemos esa voz que tenemos, simplemente nos aventuremos. Compara muchos ejemplos con lo que éramos de niños. De niños nos daban una hoja, un lápiz y nosotros dibujábamos. Tal vez no parecía una casa, pero para nosotros era un castillo con alberca, con jacuzzi, con princesas, dinosaurios, etc. Y tú lo veías y solo era un cuadrado, pero en tu mente era muchísimo más que eso. ¿Qué pasa con los años? Que los adultos nos dicen, no hagas eso, no lo veas así, ay, esto es un cuadrado, no se parece. Entonces vamos adoptando esa voz crítica que nos va haciendo mucho daño cuando somos adultos y vamos perdiendo el foco. Pero este libro trata de que todos nos encontremos con esa voz interna y trae ciertos ejercicios que les voy a dejar algunos tips en la descripción de cómo podemos ir todos los días mejorando eso. Por ejemplo, habla mucho de que lo pongas por escrito, que escribas las cosas que te están molestando, las cosas que estás pensando, pero que lo pongas por escrito, que no solamente se quede en una idea, de manera que tú ya al leerlo puedas ir viendo que, bueno, no está tan descabellada la idea que probablemente tienes. Entonces, este es el primer libro que les recomiendo. No siempre se encuentra en librerías. Les voy a dejar el link de Amazon donde pueden conseguirlo. De verdad vale mucho la pena. Les digo, las ilustraciones y el tono en el que habla el autor es bastante bueno. Es de Daniel Krisa, el libro. Les va a gustar. Es de mis favoritos por la forma en la que te habla de ti mismo. O sea, sí te vas a enfocar y te vas a descubrir en muchas acciones que haces ya de adulto que dices, sí es cierto. Estos ejercicios yo los hacía de pequeño y ya no los hago, ¿por qué ya no los hago, no? Entonces les recomiendo muchísimo este como número 1, Tu crítico interior se equivoca. Si tienen la oportunidad de conseguirlo, vale mucho la pena. El segundo es un libro en el que tengo sentimientos encontrados, se llama El arte de llevar una vida creativa. Este libro me lo habían recomendado muchísimo, es de Frank Bersbach. Es un libro donde habla
acerca de cómo el éxito de una persona tenía separadores guardados, perdón. Tenía como muchas veces nosotros en el trabajo, por ejemplo, habla mucho de trabajar. En el trabajo vamos perdiendo la parte de creatividad. Nos enfocamos mucho en hacer las cosas que nos dicen de la forma en la que nos señalan y no le ponemos como ese algo adicional. No, hasta nuestro espacio de trabajo. Tienes tu taza, tienes tu lapicero, pero no tienes algo más que te refleje en esos aspectos. Entonces, este libro lo que habla principalmente es que se enfoca mucho en artistas, en diseñadores, en arquitectos, que es como lo que nosotros comúnmente vemos como personas creativas, lo que les decía al inicio. Tenemos este concepto de que solo los arquitectos, publicistas, diseñadores, ilustradores son las personas que deben ser creativos porque ese es su perfil y eso es lo que ellos hacen. Y no, realmente todos podemos ser creativos de diferentes formas, solo a lo mejor esos perfiles de personas lo tenemos más desarrollado porque, bueno, nuestra práctica nos lo exige, pero tanto contadores, abogados, no sé, personas de finanzas, ingenieros, todos debemos tener más desarrollada la parte creativa. Entonces, aquí lo que habla principalmente son ejercicios de cómo muchas veces nosotros en nuestra vida diaria podemos ir metiendo ciertos ejercicios para la creatividad. Entonces, nos habla, por ejemplo, en este capítulo, la creatividad es una actividad silenciosa. Entonces, es un quehacer de todos los días, desde que te levantas, la forma en la que te levantas, el ritual que sigues. Hay quien por aquí se levanta, abre los ojos y toma el celular. Y empieza con el celular a ver Facebook, a ver Instagram. Nadie le escribió, no tiene mensajes, nada, pero pasa media hora ahí en el celular haciendo nada. Aquí no. Dice, bueno, desde que empiezas tu mañana, desde tu rutina, cuando te levantas, ahí empieza una vida creativa, en la forma en la que te peinas, en dejar de hacer automáticas tantas cosas, tomar conciencia y cambiar ciertas rutinas nos ayuda bastante. Entonces, este libro se enfoca en ciertas áreas de la vida cotidiana, pero mucho sobre el trabajo. Entonces, les puede servir mucho también si ustedes en el trabajo ya se sienten como un poco hastiados, sobre todo en la parte de, si están en home office, a veces es difícil dividir la parte de la casa y de la oficina. Entonces, si ustedes van como implementando ciertas técnicas, puede ser más fácil que para ustedes se motiven. Aquí hay una frase que me gusta mucho del libro que marqué, que dice, solo tú tienes el poder de transformar el lugar donde vives en un lugar maravilloso. Es de Brad Warner. Me gusta mucho esta frase porque es cierto. A veces culpamos, es que mi casa es chiquita, mi casa es grande, mi casa es fea, mi casa es esto. Pero solamente nosotros tenemos el poder de cambiar eso. Y no quiero decir que la remodelen y que de repente compren muebles carísimos. No, hay cosas tan sencillas como que tomes una hoja de papel decorado de la papelería que te costó $1 y la pongas ahí junto, ¿no? A lo mejor no tienes un cuadro para una foto, pero con esa hojita puede ser algo bonito. A lo mejor que escribas algo en tu pared, a lo mejor que la limpies tan solo, que le quites el polvo, que muevas la cama del lugar. Hay muchas maneras en que tú puedes hacer tu entorno mucho más habitable y que vaya mucho más en sincronía con lo que tú estás sintiendo por dentro. ¿Por qué les digo que este libro tiene sentimientos encontrados? Hay muchas partes que me parecieron muy enfocadas a perfiles profesionales como muy artísticos o ya temas como demasiado de publicidad, diseño, todo. Entonces, eso es lo único que le encontré como pero en general es un libro que les recomiendo bastante. Si tienen la oportunidad de conseguirlo también, vale mucho la pena. Coincide con el anterior en el tono y eso, vean, son parecidos, pero vale mucho la pena también. El interior también es bastante bueno, que viene bastante bien dividido, fíjense. Marca los capítulos nuevos en otro color y la combinación está bastante bien. Les va a gustar, está lleno de frases, tiene bastantes ejercicios que pueden aplicar. Me gustó muchísimo. Y ahora viene otro libro que también es sentimiento encontrado. Tenía muchas ilusiones con este libro y yo creo que este libro sí me decepcionó un poco. Esperaba mucho más del libro en cuanto a texto, pero esa es mi culpa completamente. Cuando vi las reseñas de este libro y descubrí que existía, me gustó mucho por el tema de, se llama Sigue Avanzando, es del autor de Roba como un artista. Es otro libro que me gusta, pero tenía por eso ya como cierta expectativa o cierto prejuicio acerca de este libro, que ahí me declaro culpable porque fue mi responsabilidad el tener muchísimas expectativas de este libro. Pero lo que me llamó la atención de la portada es que dice 10 formas de mantenerte creativo en buenos y malos momentos. Este libro es de Austin Kleon
Y esa parte de cómo me puedo mantener creativo cuando hay un mal momento me pareció muy bueno. El libro también, como los anteriores, es muy lindo. Vean, tiene partes que son muy visuales. Entonces, el formato me gustó, el que sea un libro cuadrado. Me gusta mucho todos los productos editoriales que sean cuadrados. Me gusta mucho, no sé por qué. Mi tesis de universidad es cuadrada. Me encanta, tengo una debilidad. Vean, el interior está bastante bien hecho. Tiene bastante buen trabajo de diseño editorial. Pero como que los 10 consejos o las 10 formas me quedaron a deber un poco a mí, la verdad. Por ejemplo, el número 9 dice: los demonios odian el aire fresco. Y entonces es un consejo de que salgas y estés en la calle y que pases más tiempo al aire libre, etcétera. Me parece una buena idea, pero obviamente estamos en pandemia, no podemos salir. Obviamente hay temas como la delincuencia, como que no puedes salir con tu cámara a tomar fotografías a donde quisieras, etcétera. Entonces, siento que en un mundo ideal estos 10 consejos serían padrísimos y serían perfectos. También me pongo a pensar, bueno, si soy mamá y tengo 3 hijos y entonces no puedo salir todos los días. Entonces creo que en la idea está bien, pero a lo mejor va muy enfocado a ciertos sectores, a ciertos perfiles de personas que pueden tomarse toda una tarde libre, etcétera. Pero pues no se me hacen muy aplicables todos, al menos en mi contexto. Traté de pensar, bueno, ¿cómo podría ir adaptando estos consejos a mi vida? Sí, podría adaptar algunos, pero bueno, en realidad los consejos, la intención está bien. Son 10 consejos nada más. Por los 10 consejos y el precio del libro, no conviene, la verdad. Ahí sí soy muy honesta. Se me hace un libro muy caro para lo que dice. Entonces, por ese sentido también tengo como sentimientos encontrados, pero no lo súper recomiendo. Si tienen la oportunidad de comprarlo, pueden hacerlo, pero no, para mí no vale mucho la pena el costo. Pero si lo piden en un intercambio tal vez de Navidad o algo, estaría muy bien. Entonces, este libro también es completamente de creatividad. Y vamos a otro un poco diferente. Este libro se llama Coaching Creativo. Es de Rodolfo Muñoz Serrano. Este libro no esperaba mucho de él. Honestamente, la palabra coaching a mí me hace mucho ruido. Los que me conocen saben que no soy muy amante de todo este tema del coaching y de esta mentalidad, pero este libro me gustó bastante. En la portada dice: para un liderazgo innovador y humanista. Tenía mis reservas y lo leí con bastante cautela. Me sorprendió mucho. Este libro, si ustedes trabajan en la industria, por ejemplo, si tienen una empresa, si tienen una idea de hacer algo, un proyecto, por ejemplo, que deje algún ingreso, les recomiendo mucho este libro. Este libro sobre todo está enfocado a una parte de que tú desarrolles ciertas habilidades, pero que te ayuden en el mundo de los negocios. Habilidades ya no solamente para que tú seas una persona muy artística y una persona como que, sí, voy a dedicarme a, no sé, a pintar, a dibujar, a ser diseñador, no, sino para que tú pongas esas habilidades creativas enfocadas en un objetivo. Entonces, este libro, después de todo, terminó siendo del top de favoritos de creatividad porque está bastante bien enfocado. Los consejos, algunas partes sí son muy como el típico coaching de sí, tú puedes, hazlo, etcétera, pero en general habla mucho de liderazgo, habla mucho de cómo desarrollar las habilidades que tenemos innatas, y si no las tenemos natas, de cómo irlas consiguiendo con el día a día. Trae ejercicios muy puntuales para que ustedes puedan ir trabajando en su parte de creatividad, pero muy enfocados a la meta que ustedes tengan. Ese es el plus que yo le veo. No solamente es como, sí, inspírate y tengamos un momento de inspiración y todo es color, es magia, no, sino es como, ve tu meta y entonces trabaja con base en lo que ya tienes por objetivo, y todas tus habilidades creativas tienen que ir alineadas a esa meta. Entonces, este libro me gustó bastante, se lo recomiendo muchísimo. Este libro lo encuentran en cualquier librería. Este sí lo he visto bastante. Vale mucho la pena si tienen la oportunidad y si ustedes, por ejemplo, trabajan en alguna escuela o dan clases en la parte de administración o merca, todo. Creo que es un libro que va bastante bien, que tiene bastantes buenos consejos, está muy enfocado, sí tiene una perspectiva como muy humanista, pero habla mucho de las empresas, de las compañías, de cómo ir trabajando en estas instituciones, todo. Me gusta mucho,
Se los recomiendo bastante, bastante también. Nuevamente se los pongo para que si pueden lo consigan, vale muchísimo la pena. Viene otro libro que me recomendaron muchísimo, yo creo que ya lo han visto bastante, son Las 21 claves de la creatividad. Es una síntesis, como les sigue avanzando, es un libro que yo tenía bastantes expectativas acerca de él. En lo personal no me gustó. Es un libro que busqué muchísimo porque estaba muy agotado. Al final, ven, es muy bonito. Lo encontré en un Walmart, así, un día pasando, buscando otras cosas, y lo compré en ese momento. Vean, el libro no deja nada que pedir en la parte estética. Tiene unas ilustraciones bastante, bastante buenas. Me gustó mucho. Habla solamente de diferentes, vean qué lindo. Me gustó muchísimo. La parte editorial, la parte de diseño, está súper, súper bien hecho. Mantiene un estilo que me gustó bastante. Miren, esto me gusta mucho. Pero ya el contenido de las 21 claves de la creatividad, híjole, no, me quedaron bastante a deber. Es un libro que trae una clave, un consejo, y junto trae una frase de alguna persona creativa o que ellos consideran creativo. Y pues eso es todo. Realmente las 21 claves de la creatividad no se me hacen una clave, solamente son como puntos que se consideran dentro de la creatividad. Viene, les digo, aquí del lado izquierdo, una frase o una experiencia o un comentario, una opinión de 21 personas distintas, pero para mí no tiene más. O sea, realmente no me inspira, no me emociona. La parte editorial sí, me gustó muchísimo. O sea, este libro lo he hojeado cientos de veces porque no deja de sorprenderme. O sea, cada página que viene ilustrada, vean, es un deleite para la vida verlo. Es lo único que le encuentro de positivo. Pero de ahí el contenido no me fascina. Hay muchísima gente que habla súper bien de este libro. Tal vez yo sea la que tenga, no sé, algún prejuicio. No me gustó. Igual, la relación precio-contenido se me hace ligeramente caro, pero vale la pena en la parte editorial. Vale la pena si ustedes necesitan a lo mejor algunos ejemplos de personas que hayan pasado por una situación donde tuvieron que ser creativos. Eso sí lo trae. Les digo, trae 21 experiencias de personas, opiniones. Para una clase podría servir, no como material de base, solamente una referencia a alguna frase, sí, les puede servir. Pero les digo, no me fascina, no lo recomiendo dentro de los de creatividad por la parte editorial y todo, pero al contenido para mí le faltó bastante. Pero es 100% de creatividad este libro. Les digo, lo encuentran muy fácil en los Walmarts, yo lo descubrí ahí. Espero que ustedes lo encuentren también ahí y en alguna librería también lo deben encontrar. Pero sí es bastante sonado y a mí no me movió a como yo esperaba. Entonces, por ese lado, no. Viene otro libro. Este libro es El espíritu creativo. Este libro me gustó la primera mitad. Como pueden ver, soy de las personas que marcan los libros. Ahí sí les voy a pedir una disculpa. Yo creo que los libros deben marcarse. Antes era una persona que decía, ay, ¿cómo vas a marcar un libro? No le escribas, no nada. De hecho, crecí, me regañaban si rayabas tus libros, si les ponías el nombre acá o le escribías, eso es de mala educación, eso no se hace, eso bla, 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 bla. Creo que los libros, cuando pasan por ti, tienen que ser transformados. Creo que cada marca que tú dejas en un libro es como el pasar, yo estuve en ese libro, yo me involucré tanto en ese libro que necesito marcar esto porque es súper valioso, es información súper importante. Eso me pasó con este libro. Daniel Goleman, tengo también, no sé, opiniones encontradas. La primera mitad del libro, como pueden ver, está lleno de marcas. Hay contenido muy bueno. De verdad, tiene estudios y tiene frases y tiene cosas bastante buenas hasta la primera mitad. Posteriormente, el libro se me hizo muy aburrido, se me hizo súper tedioso, se me hizo que pues necesitaban alargarlo lo más que se pudiera y pues ya aburre el final. Entonces, el final se me hizo bastante lento, repite lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo creo que un libro con la mitad de las páginas, este libro tiene 222 páginas. Un libro de 110 páginas hubiera sido excelente, porque les repito, la primera mitad trae bastantes consejos,
Trae bastantes frases dedicadas a la creatividad, trae ideas, trae ejemplos, trae muchas cosas. Habla de la codificación, de cómo vamos como seleccionando, haciendo esta codificación selectiva de información y todo. Me gusta mucho. Daniel Goleman, pues, tiene otro libro que es de inteligencia emocional, entonces liga la parte creativa con la parte emocional y con la parte también consciente. Entonces, este libro es bastante, bastante bueno. Les digo, la última parte se me hace muy aburrida, pero sí, vale muchísimo la pena. Las marcas en este libro lo dicen. Tiene muchísimo contenido. Si ustedes, les digo, son docentes o se dedican a la capacitación o tienen la oportunidad de compartir con otras personas información, este libro les va a servir muchísimo como base. Tiene mucha información, tiene mucha referencia científica, les va a gustar, se los recomiendo muchísimo también. Y viene ahora otro libro que se llama Crear o Reventar. A este autor, Facundo Arena, lo conocí en Instagram, no sabía que existía, pero leí su libro y me gustó bastante. Me gustó bastante porque tiene muchas herramientas técnicas. Entonces, aquí te dan 200 consejos para pasar a la acción. A diferencia del otro, de las 21 claves que solo te decía algo y ahí se quedaba, este libro no. Este libro te da notas para ir como muy a la acción. Igual en la descripción les voy a dejar los principales para que ustedes los puedan hacer en su casa. Me gusta mucho eso, que tiene muchos consejos muy prácticos. ¿Qué es lo que no me gustó? La parte editorial. Vean, ustedes lo ven así y combina con mi pared y combina con mi decoración, pero leer esto es completamente difícil. El fondo color turquesa con la letra blanca, wow, no, vean. No saben el trabajo que les va a dar leer este libro. Este libro lo compré por internet, lo pedí. Es bastante grueso, tiene muchísimos consejos. Se los recomiendo muchísimo. Tiene 300 páginas, pero en verdad, la parte de diseño editorial a mí me dejó muchísimo, muchísimo que decir. Vean, es súper difícil leer esto. Incluso los números de página ni siquiera los alcanzan a ver en la cámara. Vean, es un color turquesa y una tipografía tan finita. No, es súper light esto, no lo pueden leer. Es un libro pesado. Pesado no por la información, en información está súper, súper bien. Se los recomiendo también muchísimo porque trae 200 ideas para desarrollar tu potencial creativo, ideas que puedes hacer en cualquier momento, ejercicios que incluso pueden hacer con sus hijos en su casa. A lo mejor el domingo en la mañana, mientras están desayunando, sacan el libro y eligen una actividad y la pueden hacer en familia. Eso me gustó mucho de este libro, que es un libro que pueden poner ejercicios para niños, para adolescentes, ustedes mismos para adultos. Es un libro, wow, me gustó, pero les va a costar mucho trabajo leerlo, muchísimo. No se lo recomiendo que lo sacan de su casa para ir leyendo, por ejemplo, en el coche, etcétera. Con la luz, no, cuesta muchísimo trabajo leer la parte blanca. Entonces, yo esperaría que si hay un rediseño de este libro o una segunda edición, cambiaran la parte del fondo turquesa y la tipografía blanca, porque no, de verdad, pesa mucho estar leyendo este libro porque te cansa, haces un esfuerzo enorme por leerlo, a diferencia de los otros que eran muy buenos en su parte editorial, pero muy escasos en contenido. Este es todo lo contrario, este tiene bastante, bastante contenido, contenido muy bueno, pero la parte editorial es súper pesada. Aún así se los recomiendo. Si lo pueden conseguir, estaría bastante bien, sobre todo, como les digo, si tienen familia, todo, pero tengan cuidado porque les va a cansar. Léanlo con bastante buena luz y no lo lean así en la calle porque va a ser bastante difícil de leer. ¿Vale? Vamos por los últimos 2 libros. Este es un libro que se llama Psicología para Creativos. Primeros auxilios para conservar el ingenio y sobrevivir en el trabajo. Por el título yo esperaba algo distinto, soy honesta. Es un libro bueno, de hecho en estas páginas ya viene la parte de la adaptabilidad al trabajo en casa o el teletrabajo. Este libro lo hubiéramos leído cuando empezamos la pandemia y para saber cómo sobrellevar la parte del home office, de trabajar en nuestras casas. Trae muchísimas herramientas para combinar esa parte del trabajo, convivir con personas. Esa parte también me gustó. Sí habla de psicología y de cómo te tienes que llevar con las demás personas de tu entorno, ejercicios, si es que tienes fricciones en el trabajo, cómo ir reconociendo los distintos perfiles de las personas y cómo tratar
de sobrellevar si hay alguna riña con alguien, si hay alguna fricción con un perfil particular de personas que no te llevas mucho. Eso está muy padre. Habla mucho de la motivación para el trabajo. Eso también me gustó mucho. La parte de psicología para creativos es más que cuando tenemos un perfil como bastante creativo, muchas veces el trabajo monótono nos rompe. Somos personas que necesitamos hacer cambios constantemente. Seguir una rutina es como, ay, no, lo peor que te puede pasar y que te pongan a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo todos los días es algo que no puedes soportar. Y esto te da consejos para tratar de ir sobrellevando eso, para tratar de sobrellevar el clima laboral. Entonces, sí está muy enfocado a la parte de un oficio, de cómo llevar tu parte creativa al trabajo, digamos, siendo un profesional de diseño o siendo de otra área, pero se enfoca mucho a los diseñadores, por eso está muy bien. Pero sí, te habla mucho de satisfacción en el trabajo, de motivación, de clima laboral, toda esta parte me gusta y no me encanta, no me fascina, tiene partes buenas, pero igual no lo pondría dentro de mis favoritos. Sin embargo, es un libro completamente de creatividad que te da una perspectiva distinta, te da ciertos enfoques de cómo ir trabajando en desarrollar habilidades para comunicarte con otras personas, para hacer tu día a día diferente, cómo encontrar motivación dentro de tu trabajo cuando pues ya estás como en las últimas. Entonces, sí se lo recomiendo si ustedes tienen un trabajo. Si no trabajan, obviamente este libro no les va a servir para nada porque está 100% enfocado en el trabajo, en llevar todas estas prácticas a un centro de trabajo, a una institución, a una empresa, a una compañía, etc. Entonces, se los recomiendo si trabajan, si ya sienten que su trabajo se está volviendo algo tedioso, como que ya no lo están disfrutando y dijera mi sobrino, ya no me encanta, le recomiendo este libro, completamente. Y por último, el favorito de los favoritos. Este libro, Conexiones Creativas, es una joya. No saben cómo me encantó este libro. Este libro de verdad, aparte de de todo el contenido, de todas las herramientas que da, tiene muchísima información, pero la parte editorial también está súper bien cuidada. Este libro nos da herramientas creativas que tú puedes ir haciendo y este libro te garantiza que tú, después de leerlo y de llevar a cabo estos ejercicios, vas a tener mucha más creatividad. O sea, el talento creativo en este libro habla de que no depende de la inspiración, ni es innato, ni depende de una musa, ni de un ángel que baje y te hable. No, que esa es la parte de la creatividad en la que yo creo. Eso es lo que yo creo que necesitas. Más un proceso mental que una parte de inspiración. La creatividad se trabaja. La creatividad tú la desarrollas con ciertas actividades y es un proceso mental. Este libro tiene la misma visión y por eso me encanta. Porque habla de que al final, si tú sigues todos estos ejercicios, habla mucho de una parte de la neurociencia y de todo esto, pero te da las claves para enfocar tu pensamiento creativo, seas del área que seas, así seas ingeniero, así seas abogado, así seas médico. Todos necesitamos esta creatividad, no del tipo de inspiración, necesitamos creatividad como un proceso mental para resolución de problemas. Y este libro habla completamente de eso. Entonces, bueno, las personas que lo escribieron son expertas en la parte de creatividad, pero como les decía, o sea, ya basado en la neurociencia y basado en estudios y de cómo se desarrolla el cerebro y cómo tú puedes ir mejorando pues estas partes y detectar y hacer nuevas conexiones neuronales. Entonces, este libro de verdad es una joya. Les marqué acá la parte donde empiezan los ejercicios. Entonces, te da ejercicios muy prácticos, te dice son 21 días. Entonces, tú lees todo esto, ellos suponen que lo vas a leer en un día, pero a partir de que llegues a esta parte cuentas un día y son 21 ejercicios, son ejercicios diarios. Entonces, la idea es que tú vayas haciendo los ejercicios, miren, de este tipo. Ahí te van dando las instrucciones y todo. Y al final, cuando termines todos los ejercicios, tú vas a tener esa parte del cerebro más desarrollada. Entonces te va a servir a resolver problemas de diferente índole, sea cual sea tu perfil profesional. Entonces, este libro está bastante interesante por ese lado, porque es una perspectiva distinta de la creatividad. A diferencia de todos los otros, tal vez el de coaching creativo también se asemeja un poco a este,
porque sí hablas ya una parte mucho más científica, no ven a la creatividad como algo, como les decía, de inspiración y algo que te sucede de repente y tengo que esperar mi momento creativo. No, esto dice, el momento creativo tú lo generas. Tú eres la persona que tiene el control sobre esa actividad mental. No tienes que esperar a que te llegue la inspiración de repente. No. Entonces, este libro se los recomiendo muchísimo. También es un poco difícil de conseguir. Pregunten en las librerías que tienen cercanas si lo tienen. Si no, también lo venden por internet porque vale completamente la pena. Si se tienen que quedar con un solo libro, yo les recomiendo este, pero se los recomiendo para que hagan los ejercicios y para que de verdad lo pongan en práctica, porque si lo tienen en su stand y no lo leen o no hacen los ejercicios o solo los leen, pero no lo ponen en práctica, no les va a servir. Entonces, este libro es la joya de las joyas, es el santo grial para mí en libros de creatividad. Obviamente hay muchísimos otros libros de creatividad. Estos son los que a mí me han gustado más. Tengo más aquí, en otro video tal vez se los puedo enseñar, pero estos son los que creo que vale la pena enseñarles, ya sea por la parte estética, por la parte editorial y sobre todo estos por el contenido. Vale muchísimo la pena que ustedes lo puedan tener. Déjenme en los comentarios cuál es el que más les gustó, cuál es el tipo de creatividad que ustedes creen que tienen o que quieran desarrollar más, si en su trabajo les piden o no les piden ser creativos. Déjenmelo aquí abajo, no se olviden de suscribirse al canal para ver los demás videos y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, adiós.